Esta noche tenemos la oportunidad para estudiar el 12º capítulo de Marcos y ver el mandamiento más importante. Así fue que lo declaró Jesús, que amarás al Señor tu Dios con todo aspecto de tu ser. Esa realidad tan simple, pero es imposible lograrla, define lo que se trata la vida para un cristiano, para un creyente. Nosotros somos aquellos los que amamos a nuestro Señor, lo amamos con todo aspecto de nuestro ser. Y eso se manifiesta, como lo dijo nuestro Señor, en obediencia. Si me amas, mantendrás mis mandamientos o los guardarás. Muchas personas hablan mucho acerca de la vida cristiana y la complejan y la hacen muy compleja, pero es esto, amar al Señor. Tenemos mucho que aprender acerca de esto, así que vamos a adentrarnos en Marcos 12 y ver qué dice allí. Vamos a estudiar el capítulo 12 del Evangelio según Marcos y vamos a estar viendo a los versículos 28 al 34. He titulado este sermón Amando a Dios, y eso es obvio. Y mientras pensaba en esta semana acerca del amor y amar a Dios, esto es un tema muy grande, algo pasó por mi escritorio que vi de Ripley, aunque usted no lo crea. Y según esta publicación de Ripley, la expresión de amor más larga jamás escrita fue la obra de un pintor parisino llamado Marcel Delacroix, que la escribió en 1875. Estaba dirigida a Magdalena de Villalore. Su luz artística de amor, dijo. Esta carta en particular contiene la frase je vous aime, te amo, 1.875.000 veces. Porque ese número, 1.000 veces el año natural de la fecha, 1875. Sin embargo, esta prodigiosa expresión de amor no fue escrita por la propia mano de Marcel. Él contrató a un escribano. Y si fuera un hombre perezoso, habría contratado al escriba diciendo lo siguiente: escribe la frase 1.875.000 veces. Pero eso no hubiese expresado su amor. Así que Leclerc estaba demasiado fascinado con el sonido de esas dos palabras en francés y con la mujer a las que se las expresaba. Así que se las dictó palabra por palabra e hizo que el contratado les repitiera literalmente antes de escribirlas. Así pues que la frase fue pronunciada oralmente y por escrito 5.625.000 veces antes de llegar a su destino. Yo espero que la mujer se haya impresionado. Pero ya no importa hoy en día, pero ese día sí importó eso. Uno podría decir que es algo, una expresión de amor. Sí, se podría decir que en realidad es algo, una expresión de necedad. Y puede expresar un amor momentáneo. Pero nada que ver con una expresión verdadera del amor que vamos a ver en la palabra de Dios. Empecemos en el versículo 28. Cuando uno de los escribas se acercó, lo oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno, y no hay otro además de Él. Y que al amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas.
el tema aquí, por supuesto, es amar al Señor tu Dios, como se expresa en el versículo 30. Es una orden. Amarás al Lord, Señor tu Dios. Este es el fundamento de la vida espiritual. Es el comienzo de la verdadera vida espiritual. Amar al Señor tu Dios imperfectamente es la culminación de la vida espiritual en el cielo. Amar al Señor tu Dios perfectamente. Nos esforzamos para obedecer ese mandato como creyentes, aunque somos imperfectos en nuestra obediencia. Pero anhelamos el día en que en su presencia lo amemos perfectamente. Así que amar a Dios es tanto el principio como el fin de una relación con Dios. Es lo que es ser un creyente en Dios. Es lo que significa ser un cristiano. Ser un amador, un amante de Dios. Es la actitud más definitoria que podemos expresar al explicar quiénes somos. Somos aquellos que aman a Dios, al Dios verdadero y viviente. El único Dios verdadero, que no solo es el Dios y Padre de los patriarcas, sino que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios verdadero, el Dios trino. Nosotros amamos a Dios. Así que si alguien se pregunta qué significa ser creyente, qué significa ser cristiano, significa ser amante de Dios. Y aunque lo amamos imperfectamente, buscamos amarlo perfectamente y anhelamos la realización de ese amor perfecto en la gloria que está por venir. Ahora bien, esta es una definición de lo que significa ser un creyente y tener una relación con Dios, pero también es un mandato universal. Es un mandato universal y debe ser declarado que la desobediencia a este mandato es la razón por la cual el infierno será poblado para siempre. El mundo ha estado, está y estará lleno de gente que se niega a amar a Dios. Este es el gran mandamiento consumado. Desobedecerlo trae el juicio y el castigo divino y eterno. Nada más es crítico que este mandato. Es de gran alcance en cuanto a sus implicaciones, como nos esforzaremos de ver, y habrá algunas ediciones necesarias, porque esto es un tema muy grande, pero quiero nada más darle algo para que ustedes puedan entender lo suficiente. Déjenme darles el contexto del capítulo 12. Este es el miércoles en la semana de la Pasión. El lunes Jesús entró en la ciudad de Jerusalén en lo que se conoce como la entrada triunfal. El viernes será crucificado. Así que estamos en el medio, el miércoles. Y durante este día particularmente, nuestro Señor domina el templo. El día anterior, el martes, había entrado y echado a los bazares de Anás, había echado a los compradores y los vendedores, los comerciantes corruptos que extorsionaban a la gente por animales que no necesitaban y les cobraban en exceso por el intercambio de monedas. Lo habían convertido en una guarida de ladrones. En realidad había sido así durante mucho tiempo, durante siglos. Jesús había hecho lo mismo al principio de su ministerio, según el capítulo 2 de Juan, cuando entró en el templo, hizo un látigo y los echó. Regresa 3 años después, la última semana de su ministerio, 2 días antes de su crucifixión, y lo hace de nuevo. Las personas que dirigen la religión en Israel no están contentas con esto, obviamente, pero no están contentos desde que apareció 3 años antes y lo hizo la primera vez. El Sanedrín, el que era el cuerpo gobernante de Israel, compuesto por 70 hombres, más el sumo sacerdote, ellos eran responsables de la teología de Israel, de la vida, más que eso, de la vida civil y religiosa de Israel. Ellos estaban en el poder. Y Jesús se había puesto en contra de ellos haciendo lo que hizo con el templo. Ahora por segunda vez, y también porque expuso su teología como apóstata, su religión como hipócrita y su influencia como que condenaba a la gente. Ellos estaban haciendo hijos del infierno, dijo. Y dijo que este mismo miércoles, lo dijo en este mismo miércoles, pero los había expuesto durante los 3 años de su ministerio de manera muy similar. El Sanedrín estaba ahora enfurecido con él. Y no solo estaban enfurecidos con él, el Sanedrín también estaba formado por fariseos, saduceos y ciertos escribas, la mayoría de los cuales eran fariseos. No solo furiosos con él por su teología y sus asaltos a la religión, sino porque también se había vuelto muy popular.
Había desterrado la enfermedad de la tierra de Israel mientras duró su ministerio. Tenía poder sobre los demonios, la enfermedad, la muerte, la naturaleza. Nadie había vivido nunca en esta tierra que pudiera acercarse a él en expresiones de poder divino. Había amasado una popularidad como nunca había imaginado que podría llegar cualquier hombre. Y todo esto apareció el lunes cuando llegó a la ciudad, en gran masa de varios cientos de miles de personas, aclamándolo como su potencial Mesías. Así que no solo estaban siendo atacados por él económicamente, pero también fueron atacados por él teológicamente, ya que los expuso como apóstatas, hipócritas y fraudes espirituales, sino que ahora estaban siendo atacados en términos de su poder popular, porque las multitudes estaban atraídas por Jesús. Su popularidad los amenazaba su poder, su posición e inclusive hasta su ingreso. En respuesta querían desacreditarlo. No saben cómo deshacerse de él, pero lo quieren muerto. Pero tienen miedo de que la gente se amotinara porque él era muy popular. No pueden entrar y ejecutarlo a Jesús porque la multitud se volvería en contra de ellos. Tienen que encontrar un medio para hacer que la gente se vuelva en contra de él. Y también para que los romanos lo vieran a él como un insurrecto, alguien que acumula un ejército contra Roma y lo ejecutaran por rebelión contra el César. Por lo tanto, desempacan o lanzan alguna de sus trampas. Tratan de atraparlo con una serie de preguntas. Se pueden acordar que el Sanedrín envió a fariseos junto con los herodianos y la trampa falló y se quedaron aturdidos y atónitos y se retiraron hacia las sombras. Luego enviaron a los saduceos. Ambos eran componentes del Sanedrín y el intento de los saduceos de desacreditarlo públicamente también fracasó miserablemente. Ya también se tuvieron que irse tranquilamente. Ellos no se fueron para mantenerse alejados, sino para reagruparse. Ahora bien, al llegar al versículo 28 dice, vino uno de los escribas, así que está en la escena de la tercera ola de preguntas de los representantes del Sanedrín, primero los fariseos, después los saduceos y ahora el escriba. Pero usted necesita saber los preliminares de esto. Hubo una reunión celebrada por el Sanedrín. Mateo nos cuenta sobre esto en el pasaje paralelo. Lo que aprendemos del texto paralelo de Mateo, en Mateo 22:34, es que ellos estaban reunidos. La reunión del Sanedrín se volvió a convocar porque las dos primeras trampas fueron totalmente infructuosas. Ambos grupos se han quedado atónicos y sin palabras y no han ganado nada de terreno. De hecho, se acababan de convertir en los que ayudaron a mostrar la brillantez de Jesús, lo inteligente que era. Todo esto fue contraproducente. Así que ahora se encuentran de nuevo, y es importante hacer este comentario de Mateo 22:34, de que estaban reunidos porque es el cumplimiento de una profecía. Y se preguntarán, ¿qué profecía es esa? Es una profecía del Salmo 2, versículo 2. En este versículo dice, los gobernantes se aconsejan en contra del Señor y contra su ungido. Y usted podría decir, bueno, pero espera un momento, eso podría haber ocurrido muchas veces en la historia. ¿Cómo sabemos que el Salmo 2:2 es una profecía que se cumple aquí? Esto lo sabemos, esto por el Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, aquí tenemos a Pedro y a Juan y los apóstoles siendo arrestados. Y cuando fueron liberados en el versículo 32, después de la resurrección de nuestro Señor y del día de Pentecostés, dice cuando escucharon eso, levantaron sus voces de un corazón y una alma, y ninguno decía que para el Espíritu Santo, por su padre David, su siervo dijo, y esto es una cita de Salmo 2, porque los gentiles se amotinan en contra del Señor y en contra de su Cristo. Y después viene la interpretación de esa profecía, porque verdaderamente en esta ciudad ellos estuvieron unidos en contra de tu siervo Jesús, el que tú habías ungido, también con Pilato y los gentiles y la gente de Israel. Y así que los apóstoles, Pedro y Juan,
dicen que el cumplimiento del Salmo 2.2 ocurrió cuando ellos se reunieron en contra de Cristo. Esa fue la reunión de los Sanedrín, incluye la reunión con los falsos juicios ante Anás, antes de Caifás, ante Poncio Pilato y Herodes, e incluso la complicidad romana en la muerte de Cristo, junto con la gente de Israel. El versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Así que es importante señalar que volvieron y se reunieron de nuevo en esta fecha prevista. La gente había dicho a menudo que la vida de Jesús fue mal, que no pudo haber planeado el resultado, que él esperaba cosas mejores, que era un maestro noble y un hombre bueno y un hombre moral y un maestro de la verdad divina. De alguna manera se dejó llevar e hizo algunos giros malos y terminó muerto. No, cada detalle de esto está planeado y profetizado en el Antiguo Testamento. Inclusive hasta los detalles de su muerte, detalles minuciosos, como veremos, que están expuestos para nosotros en cuanto a los hechos de su muerte en el Salmo 22 y también el significado del mismo en Isaías 53. Pero solo una pequeña nota sobre el Salmo 2.2. Estaban haciendo exactamente lo que Dios había predeterminado que harían sin disminuir su propia culpabilidad. Así que antes de esa reunión surge el último intento de poner a Jesús en peligro. Quieren que la gente se vuelva en contra de él porque tiene miedo de su popularidad. Él es demasiado popular. Él es asombroso en lo que dice y ellos están asombrados por lo que dice. Aún así, nunca los desvió del deseo de que lo ejecutaran. Y así este es su último intento de hacer que diga algo que lo obligue a la gente a alejarse de él, así que puedan entrar y llevar a cabo su plan. Y de esa manera, en el versículo 28, fuera de esa reunión, uno de los escribas, según Mateo 22, también es un fariseo. La mayoría de los escribas, ellos eran los expertos legales, eran los que estudiaban la ley, eran los teólogos del legalismo farisaico. Y este sería uno de ellos, uno de los fariseos, que era un estudiante de la ley. Eso es lo que eran los escribas. Es enviado como el emisario de los escribas. Y el punto que Mateo hizo es enviado para ponerlo a prueba. Él no está buscando información. Y la palabra prueba significa atraparlo. Esto es otra trampa. Y tratan de atraparlo con ella. Curiosamente, este hombre no está solo, había otros ahí alrededor de él, pero él parece ser el portavoz. Este hombre es en realidad un poco honesto. Yo creo que no solo era un emisario de los fariseos, sino que también un representante de los escribas, pero creo que no solo vino como voluntario para llevar a cabo su misión, sino que también que vino con una perspectiva algo más objetiva. Quería encontrar algo, aprender algo sobre Jesús para sí mismo, porque él parece tener una honestidad que no lo vemos en otros de los interrogadores. De hecho, inclusive nos dice esto, este es un escriba que los había escuchado discutir. Habría escuchado la discusión previa sobre la resurrección con los saduceos y también escuchó la discusión previa a la preocupación de los fariseos sobre si se debe o no pagar impuestos al César. Y se quedó atónito por las respuestas que Jesús dio, reconociendo que las había contestado bien. Así que viene con otra pregunta. Es una pregunta que se ha soñado en la convocatoria de estos hombres en un lugar privado. Y ahora se le ocurre a Jesús. Y aquí está la pregunta. Este hombre viene, se da cuenta que en su mente que Jesús ha respondido bien, lo que nos dice un poco sobre el hecho de que no es del todo malo. Y hace la pregunta que ya está decidida, ¿qué mandamiento es el más importante de todos? ¿Qué mandamiento es el más importante de todos? Ahora, ¿por qué? O sea, ¿por qué le pregunta eso? ¿Qué es lo que están buscando? Parece una pregunta hasta inocente. No parece estar conectar con nada en particular. Porque esto es una trampa. ¿Dónde está la trampa aquí? Bueno, la respuesta sería así de simple. Los fariseos consideraban que el evangelio que Jesús predicaba
era contrario a la enseñanza de la ley. Eso es muy básico, ¿verdad? De hecho, ese fue el grito en contra de Jesús, que él habla en contra de la ley. Lo mismo le ocurría a Pablo, que él habla en contra de la ley. Y fue, por supuesto, lo que lo acusaron a los apóstoles de hacer. Por lo tanto, que Jesús proclamara cosas que eran inconsistentes con Moisés. Que su enseñanza era un ataque en contra de Moisés y la ley del Antiguo Testamento. Los fariseos tomaron todo el Antiguo Testamento, todas sus interpretaciones de él y todas las tradiciones que crecieron a su alrededor, y todo eso era su ley. Los saduceos no tomaron nada más que los primeros 5 libros, los libros de Moisés, y ellos dijeron que eso era todo lo que había venido de Dios. Así que se puede ver que los fariseos y los saduceos no estaban de acuerdo en lo que era la ley divina, pero ambos estaban de acuerdo en que los escritos de Moisés eran la ley de divina: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todos estos estaban de acuerdo en qué es la ley de Dios. Así que el Sanedrín viene con una pregunta con la que todos estaban de acuerdo. ¿Cuál es el mayor mandamiento, o cuál es el más importante? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y lo que ellos esperaban era que Jesús le diera algo que no se encontrara en la ley de Moisés. Algo que superara a Moisés. Algo encima y más allá de Moisés. Todos ellos eran celosos de la ley de Moisés, y el celo que tenían por la ley de Moisés solo fue superado por el celo que tenían por el honor que recibían al enseñar esa ley. El propósito de su plan es hacer que Jesús diga algo que no estuviera en los escritos de Moisés. Porque todos han concluido que Jesús está en contra de Moisés, que él es antijudaísmo, que él es anti-Moisés. Él se está erigiendo como una autoridad suprema. Él está diciendo cosas que no son lo que nosotros oímos, lo que nosotros enseñamos y lo que nosotros creemos. Y si consiguen que se eleve por encima de Moisés, entonces es muy probable que el pueblo se amotine en contra de él. Ahora, ¿por qué Moisés se elevó tanto? Bueno, si tú conoces tu Antiguo Testamento, sabes que Moisés tuvo algunas experiencias muy únicas con Dios. La más asombrosa de las cuales fue que solo él vio a Dios cara a cara, ¿no? Cuando un hombre mira a un hombre en el libro de Éxodo, Moisés vio a Dios y habló cara a cara con Dios. No empezó allí, por supuesto, empezó en la zarza ardiente. Pero Dios y Moisés tenían una comunicación 1 a 1. El hombre que habló cara a cara con Dios, como un hombre habla con un amigo, fue Moisés. La gloria de Dios estaba en su cara, bajó de la montaña, y la gloria que había venido de Dios se transfirió a su cara y brilló. Puso un velo sobre ella para cubrirla, para que la gente no la viera disminuir, porque solo era una reflexión de gloria. Fue a Moisés que Dios dio los 10 mandamientos y después los restauró otra vez. Había un rabino llamado Chalafta en el 2º siglo que dijo: Dios llama a Moisés fiel en toda su casa, y por lo tanto lo coloca más alto que los mismos ángeles ministradores. Es un gran salto. Supuestamente lo tomó prestado en Números 12, 6 y 7. Pero la idea de los rabinos y el pueblo era que nadie estaba más alto que Moisés. Moisés era lo máximo, lo supremo. Sería imposible entonces que alguien estuviera más cerca de Dios que Moisés. Nadie podía estar más cerca de Dios que Moisés, y por lo tanto ningún reflejo de la palabra de Dios sería más puro y verdadero que el que provenía de Moisés. Su ley era suprema. Entonces, si los fariseos y el escribano interrogador podrían hacer que Jesús pusiera su propia enseñanza por encima de la de Moisés, entonces podrían hacer que se convirtiera en un hereje. Querían que Jesús fuera un apóstata. Ellos serían vistos como un loco blasfemo, lo descritaría contra el pueblo, lo rechazarían como el Mesías, y luego podrían vender la idea a Roma de que se trataba de un rebelde que era una amenaza potencial para la seguridad romana e inclusive para el César, y que debía ser ejecutado. Lo querían muerto.
Pero para poder llevar a cabo esa ejecución tenía que poner al pueblo en su contra. Así que le hicieron la pregunta, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Ellos suponían que Él no nos va a dar algo que nosotros creamos o que sepamos, porque ha atacado todo lo relacionado con nuestra religión. Quieren que se eleve por encima de Moisés. Mira, como una nota de página, los rabinos, hay una historia de los rabinos discutiendo este tipo de cuestiones. Estas cosas son parte de la alimentación diaria del diálogo rabínico. Si lees la Mishnah, la codificación de la ley y el Talmud, encontrarás a través de los escritos del judaísmo cómo los rabinos discutían sobre las prioridades de las leyes. Habían decidido que había 613 leyes, no solo leyes bíblicas, sino interpretaciones bíblicas que se convirtieron en leyes y tradiciones. Pero ellos decidieron que habían 613. Y algunos de ustedes dirán, pero ¿por qué ese número 613? Porque esas son las letras que había en el Decálogo. Si toma los 10 mandamientos en hebreo, hay 613 letras. Así que dijeron que tenía que haber 613 leyes. Parece tonto. Y así eran las tonterías rabínicas. Entonces concluyeron que 248 de ellas eran afirmativas, es decir, positivas, y 365 eran negativas porque tenía que haber una por día. Así que inventaron todo este esquema y luego discutieron acerca de dónde estaban las leyes más livianas en términos de lo que agradaba a Dios y dónde estaban las leyes más pesadas y cómo iban a conocerlas y aplicarlas. Algunas leyes eran ligeras, otras eran pesadas, y en Mateo 23, en el mismo día, el mismo miércoles, lo veremos en un minuto, cuando Jesús estaba hablando de los fariseos, dijo, hipócritas, una de las cosas que les dijo fue, ustedes diezman de las pequeñas semillas de eneldo y menta y comino e ignoran los asuntos más importantes de la ley, como la justicia, misericordia y fidelidad. Así que incluso Jesús reconoció que habría asuntos más ligeros, esas leyes que tenían que ver con la dieta y la comida y cosas así, y habían cosas más pesadas, más serias, que tenían que ver con asuntos de prioridad espiritual. Así que los rabinos discutían, y puedes encontrar todo tipo de rabinos que te dan todo tipo de respuesta a esta pregunta sobre cuál es el mandamiento más importante. Y por supuesto trabajaban duro en este tema porque no podían guardar todos los mandamientos, nadie podía. Así que comenzaron a adoptar una especie de visión reduccionista de su religión. Si pudiéramos encontrar unas cuantas claves y las cumplimos, pues estaríamos bien, lo cual es siempre el problema que tienen los legalistas, ¿verdad? Si van a obrar para ser aceptado por Dios, sabes que no puedes ser perfecto, sabes que eres un pecador, tu corazón lo sabe, tu conciencia lo sabe, tu mente lo sabe, tu esposa, tus hijos, tus amigos, el mundo entero lo saben. Así que ¿a quién engañas? Así que tienes que encontrar tal vez unos cuantos mandamientos que puedas conservar, y eso será suficiente para satisfacer a Dios. Así que siempre se preocuparon por encontrar los más serios, los más pesados. La verdad es que se caracterizaron por dar diezmos de las semillas, mientras ignoraban la rectitud, misericordia y fidelidad, que eran los verdaderos problemas. Así que no tuvieron éxito en esto. De hecho, en Marcos 7, recuerdan que en Marcos 7 Jesús le dice, han sustituido la tradición por la ley de Dios. Ustedes sustituyeron sus tontas tradiciones por la ley de Dios, porque las tradiciones eran más fáciles de mantener que las leyes divinas. Bueno, los saduceos rechazaron todas las leyes de la tradición. Los saduceos rechazaron todas las interpretaciones farisaicas del Antiguo Testamento. Ellos dijeron solo el Pentateuco y solo lo que dijo Moisés. Así que al menos los fariseos y los saduceos podían estar de acuerdo con respecto a Moisés. Él era la autoridad suprema y se supone que esa era la trampa. Si Jesús se inventa una nueva ley, algo que ellos nunca hubiesen escuchado, entonces declaran que él sería un apóstata. Él sería un hereje autodeclarado. Él ha atacado a Dios porque Dios es amigo de Moisés. El escriba, según Mateo 22:36, comienza hablando con Jesús, diciéndole, maestro, un término de respeto que no se ve en el relato de Marcos. Y luego, después le dice, danos la ley número 1, ¿cuál es? Y la respuesta de nuestro Señor es, por supuesto, siempre perfecta y absolutamente precisa.
Él responde desde el marco con el que los fariseos y los saduceos podrían estar de acuerdo. Responde desde del Pentateuco. Basa su respuesta en Deuteronomio y después de Levítico. Y habla palabras que son muy familiares para todo judío. A los judíos se les exigía que recitaran estas cosas 2 veces al día. Ellos conocían estas palabras. Así que afirma la solidaridad completa con Moisés y con la verdad de la palabra de Dios registrada por Moisés. Así que entonces retomemos el versículo 29. Vimos la pregunta y el enfoque, y aquí está la respuesta. En Marcos 12. El más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No. Eso fue absolutamente exacto, ¿no fue así? Absolutamente exacto. Y saben que el pensamiento bien arraigado, como Jesús utilizó la palabra, los rabinos honestos tendrían que estar de acuerdo con esto. Y él está de acuerdo. Él dice, sí, tienes razón, lo tienes. Quiere decir, hay un sentido en el que él se alegra de esto, porque él tiene un grado de objetividad aquí, y hay otro sentido en el que él no ha sido capaz de llevar a cabo su misión. Volveamos aquí a Deuteronomio 6. Quizás no podríamos estar contentos con verlo solo como un esfuerzo para atrapar a Jesús que no tuvo éxito. Nosotros no podemos ignorar su realidad en sí. Es lo que es. Necesitamos ser entendida por lo que es. Deuteronomio 6. El contexto aquí es muy importante. En Deuteronomio, Moisés tiene ahora ya 120 años. Está al final de su vida. Está a punto de morir. Y está predicándole por última vez al pueblo de Israel. Recuerda su vida una especie de bloques de 40 años. Los 40 años anteriores los había pasado en el desierto. Él había estado guiando a Israel. La nación había estado vagando por todo el desierto entre Egipto y la tierra prometida, lo cual no es un viaje largo en absoluto, lo deberían haber sido en un pocos días, pero terminó tomándoles 40 años por su desobediencia, su incredulidad, y toda la generación de judíos desobedientes, incrédulos e idólatras que salieron de Egipto en el éxodo terminaron teniendo que morir en el desierto. Esos 40 años han pasado y el Deuteronomio es el mensaje de Moisés para el pueblo que iba a entrar en la tierra. Esta generación se ha levantado o ha surgido en el desierto y van a ir a la tierra, van a entrar. El libro de Deuteronomio sucede en un mes, no es mucho tiempo y ocurre todo en un solo lugar. Ocurre justo más allá de Jordán, frente a Jericó, como el pueblo que ahora ha escapado de 400 años de tiranía egipcia y que ha estado vagando 40 años en el desierto y que ahora es el momento de entrar en la tierra. Deuteronomio es la segunda ley, eso es lo que significa en latín y también en griego. Pero Moisés entonces reúne al pueblo en este periodo de tiempo, en el mismo lugar, no hay una verdadera historia cronológica aquí, y les entrega una serie de mensajes. Y luego, según el capítulo 31, él los escribe estos mensajes y estos mensajes se convierten en el libro del Deuteronomio para que todas las generaciones venideras tengan esos mensajes. Así que estamos con Moisés acá y el pueblo al borde de entrar o a punto de entrar en la tierra prometida. Después de cientos de años de una promesa que todavía no se había cumplido, 40 años de juicio, la hora ha llegado finalmente y necesitan que se les recuerde lo que Dios espera de ellos cuando entran a la tierra. Podemos retomarlo aquí desde el capítulo 5, empezando en el versículo 32. Cuidarás de hacer lo que el Señor tu Dios te ha mandado. Y ese es el tema de todo el libro de Deuteronomio. Haz lo que yo te ordeno.
se repite una y otra vez en todos estos mensajes de Moisés. Y siempre hay resultados y efectos e implicaciones de esa obediencia. Se puede retroceder un poco más en el capítulo 5 y después ir a después en los capítulos restantes, y siempre va a ser un llamado a la obediencia. Entonces retomemos el capítulo 6. Este es el mandamiento, los estatutos, los juicios que el Señor tu Dios me ha ordenado que te enseñe, para que los cumplas en la tierra a la que vas a ir a poseerla. Tienes que ir allí y obedecer la palabra del Señor, para que tú y tu hijo y tu nieto teman al Señor vuestro Dios, para que guardéis todos sus estatutos y sus mandamientos que yo os mando todos los días de vuestra vida, para que vuestros días se prolonguen. Oh Israel, debes escuchar y cuidar de hacerlo, para que te vayan bien y te multipliques en gran manera, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido, en una tierra que fluye leche y miel. El énfasis aquí es la obediencia. Y relacionado con esto es que si lo haces, Dios te va a bendecir. Dios multiplicará tu familia, multiplicará tus cosechas, tu grano. Y si haces esto, Dios derrotará a tus enemigos. Si lo haces, Dios te va a prosperar y te bendecirá. Es constantemente, lo está diciendo en todo el libro de Deuteronomio. ¿Y dónde está el motivo de esto? ¿Cuál es el motivo de esto? El motivo se ve claramente en los versículos 4 y 5. Esto se le conoce como el Shema. Los judíos lo conocen como el Shema, inclusive los cristianos también lo conocen de la misma manera, porque la primera palabra en hebreo es Shema. Escucha. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y aquí viene el motivo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, estas palabras que te ordeno hoy estarán en tu corazón. En tu corazón. En otras palabras, nunca podrás ser obediente si esto es externamente. Esto tiene que ser interno. Esto tiene que ser interno. Y noten el fundamento de este gran llamado a amar a Dios. El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Esto era un mundo politeísta. Había muchos dioses, muchas naciones. Cada nación tenía su propia deidad. Habían conjuntos de deidades. Habían dioses por todas partes, dioses falsos, dioses que no existían, fabricaciones de demonios y hombres. Pero solo había un solo Dios verdadero. El Señor es el único Dios verdadero. Por lo tanto, no tienes que preocuparte por dividir tu lealtad, ¿verdad? Solo necesitas amar a un Dios, porque solo hay un Dios. Y necesitas amarlo con todas tus capacidades. Esto es lo que impulsa esta obediencia. La palabra amor que nuestro Señor usa en los relatos en el Nuevo Testamento, en Mateo y en Marcos, proviene del verbo agapao, que es el amor del intelecto, de la voluntad, el amor con propósito, el amor que toma elección, el amor anegado de sacrificio, obediente. No es fileo, que es el amor de atracción. En un sentido es un amor que está relacionado con el temor de Dios, como lo vimos en el versículo 2. Él es digno de nuestro afecto y ciertamente le damos nuestro afecto. Le damos nuestro amor emocional como parte de lo que se está discutiendo acá, pero es porque nosotros hacemos eso porque Él es quien Él es. No es algo que se agita emocionalmente, sino que es algo emocional en respuesta a lo que es una verdadera revelación de Dios. Así que el amor más puro, más noble, elevado, completo, exhaustivo, completo, es dado al único Dios verdadero. Solo hay un Dios y por lo tanto puedes darle todo tu amor. Y eso se manifiesta en los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses antes de mí, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento. No tengas otros dioses. No hay otros dioses. No te dejes llevar por la idea de que hay otros dioses. La verdad más básica del Antiguo Testamento es que hay un solo Dios. Este es el principio del Shema, es lo más básico de la verdad del Antiguo Testamento. Es hoy en día, en este tiempo,
en este periodo lo que los judíos más celebraron de su religión, que hay un solo Dios. El deber más supremo y completo es entonces amar a ese único Dios por lo que es, por lo que ha hecho. Por eso debemos amarlo con todo nuestro corazón, alma y mente, como lo dijo Moisés en Deuteronomio. Y nuestro Señor, en el Nuevo Testamento, en nuestro pasaje en Marcos, añadió otra dimensión, fuerza. El Señor añadió que corazón, alma, mente y fuerza. Ahora, podemos desmenuzar estos términos. Quizás hay alguna diferencia entre ellos. Bueno, podríamos analizarlos minuciosamente, qué significa amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Puedes volver a Marcos 12. ¿Qué significa amarlo con todo tu corazón? ¿Qué significa el corazón? Bueno, el corazón en el entendimiento hebreo es el núcleo de tu ser. Es la fuente de todos tus pensamientos y de tus acciones y de tus palabras. Es por eso que el Proverbios 4:23 dice: guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él salen los... asuntos de la vida. Es el núcleo de tu ser. Ama a Dios con la parte más profunda, pura y verdadera de ti, tu identidad más profunda. El alma tiene que ver con tus emociones. Fue Jesús quien dijo: mi alma está muy triste, en Mateo 26:38. Él está hablando de su alma como el asiento de la emoción. La mente puede que se vea mejor como la voluntad, el poder de la intención, el poder del propósito, de resolución. Es una especie de aclaración de la fuerza. Y luego Jesús añade la fuerza, la referencia a la energía física. Así que los elementos intelectuales, emocionales, volitivos y físicos de la personalidad se combinan para amar al único Dios verdadero. Es un amor inteligente, es un amor emocional, es un amor voluntario y activo. Es algo que lo consume todo. Volvemos entonces a Marcos 12, nada más para mostrarte cómo se repiten las palabras: con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la adición de esas palabras, con todo, esa frase, cada vez es para establecer la naturaleza enfática de este amor exhaustivo con todo el corazón. Podríamos decir que el amor de todo corazón de Dios hacia nosotros no debería ser devuelto con un amor a medias de nuestra parte. Necesito volver a Deuteronomio por un minuto porque no quiero que pierdas el hecho de que esto es tan importante y tan básico. Y es por eso que el escriba dijo que usted tiene razón. Porque si vuelves a Deuteronomio por un minuto, diría, si quieres también puedes escucharlo, hay llamadas repetidas al mismo tipo de amor. Capítulo 11. Aquí está otra vez Moisés: amarás al Señor tu Dios y cumplirás siempre con su encargo, sus estatutos, su ordenanza y sus mandamientos. 11:13. Si escuchas obedientemente mis mandamientos que te ordeno hoy, amarás al Señor tu Dios y le servirás con todo tu corazón y toda tu alma. Así que recibirás lluvia y grano. Versículo 22. Si te esmeras en guardar todo este mandamiento que te ordeno, en amar al Señor tu Dios, en andar por todos sus caminos y te aferras a Él, el Señor te expulsará a las naciones
que son tus enemigos. Capítulo 13, no escucharás las palabras de un falso profeta o de un soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para saber si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y sigue así durante todo Deuteronomio. Capítulo 19, versículo 9, si observas cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy, de amar a Jehová tu Dios y de andar siempre en sus caminos, entonces añadirás 3 ciudades más para ti, además de estas 3. Y habla de promesas muy específicas para aquellos que expresan ese amor como pueblo. E incluso en el maravilloso capítulo 30, dice, además, versículo 6, el Señor tu Dios circuncidará a tu corazón y el de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma para que vivas. Versículo 16, en que te mando hoy a que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios para que vivas y te multipliques. Versículo 20, amando al Señor tu Dios, obedeciendo su voz y aferrándote a Él. Esta es tu vida. Esta es tu vida. Esto es algo fundamental. Si alguien te pregunta qué significa ser cristiano, tienes que decir que significa amar al Señor con todo tu ser. Nosotros sabemos o conocemos a quién amamos, ¿verdad? Porque Él se ha revelado a nosotros en las Escrituras. Él es digno de nuestro amor. Él es digno de mucho más amor del que jamás nosotros podemos devolverle. Josué 22:5, Josué 23:11. Cuando Josué tiene la oportunidad de hablar, pide lo mismo. Escuchó a Moisés y él entendió lo que dijo y llama al pueblo a hacer lo mismo, a amar a Dios. A amar a Dios. El apóstol Pablo nos recordó que dejemos que nuestro amor abunde más y más en todo el conocimiento. Y creo que nuestro amor por Dios está conectado al conocimiento. Cuanto más se conoce a Dios, más hay que amar. ¿No es cierto esto? Tu amor está en correlación con la revelación de Dios que conoces. Cuanto más sabes de Dios, más hay que amarlo. Y la verdad del asunto era que los fariseos y los escribas y los saduceos y los líderes de Israel y la gente que los seguía no estaban ni cerca de esto. Es una orden inconfundible. Te lo he leído una docena de veces. No es que no supieran que estaba allí, no es que no estuviera disponible. Es que no pueden hacerlos con sus propias fuerzas, por sí mismos. Es una orden de hacer algo que no se puede hacer por ti mismo. Esto fue realmente un ataque deuteronómico al legalismo. La gente necesitaba gritar en respuesta a este mensaje y decir, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos? Somos pecadores. Tenemos una historia de violar tu ley. Inclusive aquí en el... desierto durante 40 años. ¿Cómo podemos mantener esta ley? Toda la nación podría haber caído de rodillas ahí mismo en las llanuras de Moab en esos 30 días en los que Moisés les hablaba y decir lo que dijo el publicano, dijo en Lucas 18, decir, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. ¿Cómo puedo amar yo así? Y los fariseos no tenían ningún interés en suplicar la capacidad de hacerlo. Eran hipócritas. Recuerda que estamos aquí el miércoles en la Semana de la Pasión y el miércoles se dedica a predicar el Evangelio, enseñar el reino y ser confrontado por los líderes de Israel. Ellos lo confrontan primero, le hacen 3 preguntas, luego él se vuelve en contra de ellos. Empieza a hacerles preguntas, luego los denuncia en una forma aterradora. Y esto lo vemos en Mateo 23. Esto lo vemos en Mateo 23, porque aquí vamos a ver lo lejos que estaban los líderes religiosos de amar a Dios. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis ustedes
Ay de vosotros, guías ciegos, insensatos y ciegos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y el plato. Por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo, ciego, limpia primero el interior de la copa y del plato, para que también lo de afuera también quede limpio. Así que nunca llegaron al interior, nunca llegaron a un lugar de donde amaban a Dios. Se amaban a sí mismos y amaban al dinero. Vosotros sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Por fuera pareces justo a los hombres, por dentro estás lleno de hipocresías y iniquidad, y tus manos están ensangrentadas con la sangre de todos los profetas. Ellos estaban lejos de ser amantes de Dios. Dios, no satisfecho con la apariencia exterior de las obras, Él exige el amor interior. Esto fue lo que Moisés enseñó. Si tú quieres estar bien con Dios, si quieres ser bendecido por Dios, debes amar a Dios con todo tu corazón. De hecho, el Antiguo Testamento, y esto lo tienes que saber, el Antiguo Testamento se refiere inclusive a las personas en dos categorías. Solo hay dos tipos de personas en el mundo. Mi abuelo decía que eran los santos y los que no lo son. Esa era una forma de distinguirlos, pero hay dos tipos de personas en el mundo. Estos son estos. Escucha los 10 mandamientos en Éxodo 20. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa es la primera categoría, los que aborrecen a Dios, los que lo odian, pero mostrando amabilidad amorosa a miles de aquellos que me aman. Todo el mundo en el mundo está en una de estas dos categorías. O bien eres un odiador, un aborrecedor de Dios, o eres un amante de Dios, un amador de Dios. Lo que define a los no regenerados es que odian a Dios, y los regenerados aman a Dios. Deuteronomio 7 repite lo mismo. Nehemías 1:5 se refiere a los creyentes como aquellos que aman a Dios. Inclusive en el Antiguo Testamento, y estos son solo unos ejemplos, el único que te di, Nehemías 1:5, habla del pueblo de Dios como aquellos que aman a Dios. No se trata de rituales y rutinas, como lo vamos a ver después. El joven escriba, podemos asumir que era joven, quizás no. Ese escriba inclusive entendió que en la oscuridad de su propia alma. Escucha lo que el salmista dijo en Salmo 69, versículo 36. La descendencia de sus siervos la heredará. Esa es la bendición prometida. Y los que aman su nombre morarán en ella. Si quieres ser parte del glorioso cumplimiento prometido por Dios, entonces debes estar entre los que aman su nombre. Salmo 97:10 hace esto tiene énfasis igual. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Esto es lo que nos define. Somos los que amamos al Señor. Primera de Corintios 2:9, hay que añadirlo, aquí está la lista. Tal como está escrito, es tomado de Isaías, lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni entró en el corazón del hombre, todo lo que Dios ha preparado para a los que le aman. A los que le aman. Amar a Dios es lo que define a los creyentes. En el 8º capítulo de Primera de Corintios, versículo 3 dice, si alguien ama a Dios es conocido por Él. La inversa, si eres conocido por Dios, si tienes una verdadera relación con Él, es evidente porque tú lo amas. Lo contrario a esto está en 1 Corintios 16:22. Si alguien no ama al Señor Jesucristo, sea maldito. Sea maldito. Amar a Dios. La segunda es esta.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué estamos hablando ahí? Esto es Levítico 19:18. Este fue el segundo mandamiento. Amas a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay mucha gente que dice, oh, esto significa que necesitas amarte a ti mismo. Necesitas trabajar y esforzarte en amarte a ti mismo. Necesitas más autoestima. Necesitas amarte más a ti mismo. No, no lo es. Necesitas amarte menos a ti mismo. No se trata de esos. Ya te amas muchísimo a ti mismo. A quién has vestido esta mañana. A quién peinaste. A quién te diste de comer. Mira, no tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Toda nuestra vida se consume en cuidarnos a nosotros mismos. Lo que está diciendo el Señor es que tratar a los demás con el mismo cuidado detallado y minucioso que te tratas a ti mismo. No es un llamado al amor propio, es un llamado a amar a los demás como ya te amas a ti mismo. ¿Y por qué se le ocurren estas dos cosas? Porque no hay otro mandamiento más grande que de estos dos. Y nuestro Señor también dijo, de estos dos cuelga toda la ley y los profetas. Los 10 mandamientos están conectados con esto. Los primeros 4 tratan sobre el amor a Dios. No tienes ningún otro Dios, no tienes un ídolo falso, no tomas el hombre en vano y te acuerdas de adorarle. Eso es amar a Dios. Y hasta el resto de los mandamientos es amar a los hombres. Respetas a tus padres. Tienes un respeto a la autoridad, no por la vida, no matas a la gente, respetas la pureza moral, no cometes adulterio, respetas los bienes de los otros y sus derechos, no robas, tienes respeto por lo que es verdad, no mientes. Respetas lo que Dios ha provisto, estás contento, estás conforme, no codicias. Todo esto tiene que ver con el hombre a hombre. La primera mitad tiene que ver con el hombre para Dios y luego el hombre para el hombre. Así que estos 2 mandamientos son simplemente un resumen de toda la ley. Y hay 2 posibilidades, las leyes de Dios que se relacionan con y las leyes que se relacionan con los demás. Este es el genio de nuestro Señor. En estos 2 mandamientos Él lo ha dicho todo. Todo está envuelto en estos 2 mandamientos. Ámame a mí y ama a los otros. Mateos 5:43 al 48. No solo a tus amigos, sino a tus hermanos, sino que ames a tus enemigos y realmente serán los hijos de tu Padre. Amad a los demás. Tampoco hicieron esto. No tenían nada más que desprecio por los demás. Despreciaban a los enfermizos. No respetaban a la gente que estaban por debajo de ellos. Los fariseos ni siquiera comían con un fariseo. Su religión era falsa. Estaba corrompida hasta el final. Bueno, el escriba le dijo, versículo 32, y el final es muy interesante. Muy bien, maestro. Qué decepción. Respondiste bien. Bueno, hasta ahí llegó mi trampa. Lo dijiste bien. Nos diste el Shema, Él es uno y no hay a nadie más aparte de Él. Y amarlo a todo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda la fuerza. Y amar al prójimo como a sí mismo es mucho más que todos los holocaustos y los sacrificios. Él entendió exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Todo este ritual, toda esta rutina, recuerda dónde estaban. Estaban de pie justo en el patio del templo donde todos los sacrificios y todas las ofrendas constantemente cada mañana, cada noche, de cada día al día, al año del año. Y todos los sacrificios adicionales que se hacían al nivel masivo en la semana de Pascua, donde están ahora mismo. Estaban en medio de ese sistema de sacrificio con sacerdotes por todos los lugares. Y dijo que lo que es más importante que esto es amar a Dios y amar a los demás. Inclusive está de acuerdo en que la religión de este hombre, la que él propaga, y es de hecho apóstata. Y lo has entendido bien. Lo has entendido bien. De un enemigo enviado para atraparlo, obtiene un acuerdo completo porque no puede negar las Escrituras. Y Jesús en el versículo 34 vio que respondía inteligentemente. Él conocía bien el Antiguo Testamento y él le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Por cierto, eso es bueno, pero no es suficiente. Cerca no es suficiente. Tienes que entrar por la fe en Cristo, en su muerte y su resurrección,
Pero ¿en qué sentido estaba este hombre cerca? Estaba cerca porque entiende que es un asunto interno, nada que ver con los rituales y las ceremonias. Y ese fue el cierre final. Después de esto, nadie se aventuró a hacerle ninguna más pregunta. Nada de lo que trataron de usar para ponerlo en contra del pueblo y el pueblo en contra de él hasta ahora habría tenido éxito. Pero sí lo van a conseguir. Y en el viernes la gente va a estar gritando por su crucifixión. Padre, te damos gracias por el tiempo en tu palabra esta mañana, como siempre tan profundamente rica. Séllala a nuestros corazones y úsala, Señor, para traer honor a tu nombre. Queremos amarte perfectamente. Queremos amarte más de lo que lo hacemos. Permítenos hacerlos por tu poder. Oramos.